En una fiesta reluciente frente a más de 40 invitados, la multimillonaria Vanessa Sinclair llamó al conserje Caleb Carter hacia el centro del salón. Dejó caer 7,000 a sus pies y le ofreció todo el dinero si podía derrotar al guardaespaldas de su equipo de seguridad, mientras la diversión se burlaba de él. La sala entera rió, segura de que caería en segundos. Pero cuando Caleb calmadamente se remangó la manga y reveló el tatuaje en su antebrazo, la sonrisa del guardaespaldas desapareció. Unas pocas palabras susurradas después, toda la fiesta se volvió de cabeza. ¿Qué significaba ese tatuaje? El edificio Sinclair sostenía su luz de manera diferente después del anochecer. Durante el día pertenecía a ejecutivos y ascensores de cristal, pero por la noche, cuando las oficinas se vaciaban y los equipos de limpieza entraban, el vestíbulo de mármol se convertía en algo más tranquilo y frío. Caleb Carter se había acostumbrado a esa hora. Empujaba su carrito por el piso pulido, vaciaba los basureros, limpiaba las huellas dactilares que extraños dejaban en los paneles del ascensor y no pedía nada a nadie. La mayoría de las noches era la única cosa viviente en una torre construida para personas que nunca aprenderían su nombre. Había estado allí casi 2 años. En ese tiempo había hablado quizás 100 frases a la gente que trabajaba encima del tercer piso, y ni una sola de ellas jamás le había hablado por... Para ellos era el hombre del uniforme gris, el que aparecía cuando un cristal se rompía o un baño se inundaba, luego desaparecía en el momento en que el problema se resolvía. Prefería que fuera así. Una vida tranquila no era lo mismo que una vida fácil, pero después de todo lo que había venido antes, la tranquilidad era lo único que había deseado, y era lo único que este trabajo estaba dispuesto a darle. Había habido un matrimonio una vez y una versión de sí mismo que vino antes de todo esto. Ese hombre había usado un uniforme diferente y cargado un peso diferente. Cuando el matrimonio terminó, también terminó el último hilo que lo ataba a quien solía ser. Y Caleb había tomado una decisión que lo sorprendió incluso a él. No volvería al mundo que lo había entrenado. Tomaría el trabajo más pequeño que pudiera encontrar, mantendría la cabeza baja y dejaría que el pasado permaneciera enterrado donde le correspondía. Algunos hombres corren hacia el ruido. Caleb había pasado años aprendiendo a alejarse de él. El trabajo pagaba poco y últimamente incluso poco había comenzado a parecer un esfuerzo. El aviso de alquiler había llegado 2 veces, la segunda con tinta roja en la parte superior, y los números que calculaba en su cabeza cada noche rara vez equilibraban la forma que necesitaba. No se quejaba porque quejarse nunca había bajado una factura. Simplemente trabajaba sus turnos, estiraba cada dólar hasta que se adelgazara, y se decía a sí mismo que una vida dura y honesta seguía siendo mejor que la que había dejado atrás. El dinero era escaso, pero su conciencia estaba limpia, y había decidido hace mucho tiempo cuál de los dos no podía vivir sin. Esa era la razón por la que la fiesta lo inquietaba incluso antes de que comenzara. Durante 3 días, el piso superior de la torre se había transformado en un salón de baile para las personas más ricas de la ciudad, y a Caleb simplemente se le había dicho que se mantuviera fuera de la vista y mantuviera limpia la parte trasera del salón. No tenía interés en el champagne o el cuarteto de cuerdas o en los hombres con trajes hechos a medida comparando el valor de cosas que nunca tocarían con sus propias manos. Trabajaba en las sombras cerca de las puertas de servicio, moviendo vasos usados hacia una bandeja, y tenía la intención de ser invisible hasta que el último invitado se fuera a casa. En el centro de todo estaba Vanessa Sinclair. Era joven para llevar un nombre tan pesado, y lo llevaba de la manera que algunas personas cargan un arma cargada, con la necesidad constante de recordarle a todos que estaba allí. Su padre había construido la empresa, pero ella había heredado más que la empresa. Había heredado la creencia de que el poder no significa nada a menos que alguien más débil lo estuviera mirando. Se movía por la sala recogiendo atención de la manera que otros recogen favores.
Y cuando la atención se desviaba, incluso por un momento, algo inquieto parpadeaba detrás de su sonrisa pulida. La verdad que nunca dijo en voz alta era que estas personas la asustaban un poco. El dinero antiguo en la sala había visto a su padre crecer, había pasado viendo cómo ella gastaba lo que él había ganado, y bajo sus sonrisas siempre podía sentir la pregunta silenciosa de si alguna vez había ganado algo ella misma. Respondió esa pregunta de la única manera que sabía, siendo más ruidosa, más afilada, más dispuesta a poner a alguien bajo su talón. La crueldad para Vanessa se había convertido en una especie de prueba. Mientras hubiera alguien más pequeño en la sala, podía decirse a sí misma que se paraba por encima de ellos. Nunca lejos de ella estaba Logan Brooks. Donde Vanessa llenaba una sala de ruido, Logan la llenaba de quietud. Estaba construido como un hombre que había hecho cosas duras y las había sobrevivido, pero llevaba ese historial tranquilamente de la manera en que escaneaba cada entrada y nunca dejaba que sus hombros se relajaran completamente. Había pasado años en uniforme antes de pararse detrás de una multimillonaria. Y se mostraba en pequeñas formas, en cómo observaba las manos en lugar de los rostros, y en cómo nada en la sala parecía escapársele. Servía a Vanessa sin calidez y sin queja, y la mayoría de los invitados olvidaban que era una persona en absoluto. La noche podría haber pasado sin incidente si Vanessa no se hubiera aburrido. Los cumplidos habían comenzado a difuminarse, el mismo elogio repetido en las mismas voces practicadas, y en algún lugar bajo la luz de la lámpara de araña, un hambre familiar se arrastró de nuevo hacia su pecho. Quería que algo sucediera. Quería una historia que la gente llevara a casa, una en la que fuera el centro. Sus ojos se movieron por la sala pasando a los senadores y los inversores, hasta que aterrizaron en el hombre de gris que apilaba tranquilamente vasos cerca de la puerta de servicio. Por un momento, simplemente lo observó, de la manera que una persona observa algo pequeño antes de decidir qué hacer con ello. Luego levantó su voz por encima de la música, y el sonido de su propia confianza atrajo a la sala hacia ella. Tú llamó, y la palabra cortó limpiamente el ruido. Caleb no reaccionó al principio, porque en 2 años nadie jamás lo había querido. Solo fue cuando el cuarteto vaciló y 40 rostros se volvieron en su dirección, que se dio cuenta de que la multimillonaria lo estaba señalando. Colocó la bandeja lentamente. Sí, señora, dijo, manteniendo su voz uniforme y manteniéndose pequeño. A su alrededor, los invitados habían comenzado a sonreír, sintiendo entretenimiento de la manera que la multitud siempre lo hace, y Vanessa se alimentó de ese cambio en el aire. Hizo un gesto hacia él con 2 dedos, el gesto que uno podría usar para un perro, y Caleb caminó hacia el centro abierto del salón porque rechazarlo hubiera hecho una escena, y una escena era lo último que un hombre como él podía permitirse. Todos, anunció Vanessa, extendiendo sus brazos como si presentara a un artista, conozcan al hombre que mantiene nuestros pisos tan limpios. Una onda de risa se movió por la multitud, y Caleb se paró en el medio de ella, manos sueltas a sus lados, su expresión sin dar nada. Había sido objeto de risa antes por personas que confundían el silencio con la debilidad. Había aprendido hace mucho que los que reían más fuerte eran generalmente los que menos entendían, y permitió que su diversión pasara sobre él sin dejar marca. Vanessa estaba disfrutando ahora, dando vueltas alrededor de él lentamente, actuando para su audiencia. Siempre me he preguntado, dijo, ¿qué hace un hombre como este con su vida? ¿Para qué son buenas sus manos además de una fregona? Dejó que el insulto cayera y esperó a que la multitud la recompensara. Y lo hizo. Caleb sostuvo su mirada sin calor, sin vergüenza, y la calma en sus ojos parecía irritarla más que cualquier protesta hubiera podido. Ella había esperado que se encogiera. Simplemente se paró allí, firme como una pared, y esa firmeza se convirtió en un desafío que no podía dejar solo. Ella se volvió hacia una mesa cercana donde su bolso estaba abierto, y de él sacó un grueso fajo de billetes.
Lo levantó para que la luz lo capturara, para que todos pudieran ver el número. Luego desprendió el dinero y dejó que cayera al piso a los pies de Caleb. Billete tras billete se deslizó entre ellos hasta que 7,000 yacían esparcidos en el mármol como algo que ella había tirado porque podía. $7,000, dijo, y su voz llegó a cada rincón del salón. Eso es dinero real para un hombre como tú. Caleb miró el dinero en el piso y no se movió para recogerlo. Sabía qué significaba para ella, lo cual era nada, y sabía qué podría significar para él, lo cual era más de lo que ella jamás entendería. El aviso de tinta roja, las facturas que llegaban más rápido de lo que podía pagarlas, el margen delgado de supervivencia que una mujer como Vanessa nunca una vez había tenido que pensar. Para ella, el dinero era un accesorio en una broma. Para él, eran meses de la vida cuidadosa que había construido de casi nada. Tumbado allí en el mármol como cebo, y la parte más fea de la trampa era que ella había adivinado correctamente lo mal que lo necesitaba. Aquí está la oferta. Vanessa continuó caminando en un círculo lento a su alrededor, con el dinero brillando entre ellos. Gesticuló hacia Logan, que estaba cerca de la pared con los brazos cruzados y su cara ilegible. Derrota a mi guardaespaldas y cada dólar es tuyo. Aquí frente a todos. La sala estalló. Los teléfonos salieron de los bolsillos de las chaquetas y de los bolsos. Las pantallas se levantaban en el aire, 40 invitados ya enmarcando la toma que estaban seguros de que iban a capturar. Ninguno de ellos creía que el conserje tuviera oportunidad. Ese era todo el atractivo. Logan no sonrió. A través del piso abierto, sus ojos encontraron los de Caleb y algo en su quietud profesional se agudizó. No había pedido esto, servía los caprichos de Vanessa porque ese era el trabajo. Pero no tomaba placer en humillar a un hombre que no había hecho nada más que limpiar una habitación. Desplegó sus brazos lentamente, no por entusiasmo, sino por preparación, y esperó a ver que la mujer que firmaba sus cheques lo forzaría a hacer. Caleb entendió la forma de la trampa en el momento en que se cerró alrededor de él. Solo había 2 puertas fuera de esto, y Vanessa las había construido ambas. Podía rechazar, y la sala lo marcaría como un cobarde, y la historia lo seguiría de vuelta al sótano y a los muelles de carga y cada turno por el resto de su tiempo aquí. O podía entrar en su pequeña arena y dejarla convertirlo en la broma que ya había decidido que era. Ambos caminos terminaban en el mismo lugar. Ambos caminos estaban diseñados para hacerla sentir grande, haciéndolo sentir pequeño. Durante un largo momento no dijo nada y el silencio se extendió hasta que se volvió incómodo, hasta que la risa se adelgazó y la multitud comenzó a preguntarse si el entretenimiento se había estancado. Caleb pesó el dinero contra la cosa que había pasado 2 años protegiendo, que no era exactamente su orgullo, sino algo más tranquilo y más difícil de nombrar. El derecho a ser dejado solo. El derecho a moverse a través del mundo sin ser forzado a probar quién era. Vanessa se lo había quitado con un puñado de billetes y una voz levantada, y ahora estaba esperando a que actuara. Dio un paso adelante, y la sala se inclinó, y por un instante la sonrisa de Vanessa se amplió porque pensó que había tomado el cebo. Pero Caleb no levantó sus manos, y no miró a Logan de la manera que un luchador mira a un oponente. Se detuvo en el centro del piso abierto, se volvió ligeramente para poder dirigirse tanto a la multimillonaria como al hombre hacia el que la estaba señalando, y cuando habló, su voz fue baja, clara y completamente sin miedo. «No quiero pelear con nadie», dijo Caleb. Las palabras cayeron en la sala y cambiaron su temperatura. No era la respuesta de un cobarde porque no había temblor en ella. No había súplica. Era la declaración plana de un hombre que había decidido algo hace mucho tiempo y no tenía la intención de que lo convencieran esta noche. «Estaré aquí», continuó Caleb mirando a los ojos de Logan a través del piso en lugar de a los de Vanessa, un trabajador reconociendo a otro. «Estaré de enfrente de él, porque no dejaré que nadie en esta sala piense que tenía demasiado miedo de hacerlo, pero no voy a levantar mis manos contra un hombre que simplemente está haciendo su trabajo. Eso es lo máximo que te daré».
Lo dijo sin drama, sin ningún intento de sonar noble, y de alguna manera la llaneza de Fausto hizo que los invitados se sintieran incómodos, de una manera que la promesa de violencia nunca lo había hecho. Vanessa se recuperó rápidamente porque las mujeres como ella siempre lo hacen. Rió, un sonido brillante y frágil, y se volvió hacia su audiencia para reclamarlos. «¿Qué considerado de él?», dijo. «El limpiador de pisos tiene principios». Algunos invitados rieron con ella, pero la risa era más delgada ahora, y algunos de ellos bajaron sus teléfonos una pulgada, ya no seguros que estaban filmando. Caleb se había negado a jugar el papel que ella había escrito, y al hacerlo, sin levantar un dedo, había recuperado algo. Logan no se había movido. Se paró a unos pocos pasos de distancia con su peso balanceado y sus ojos fijos en el hombre del uniforme gris, y por primera vez esa noche un pequeño pliegue de pensamiento había aparecido entre sus cejas. Había algo en la manera en que Caleb se sostenía que no encajaba en la historia en la que la sala había acordado. Se paraba demasiado quieto, llevaba demasiado poco miedo. Los hombres que nunca habían estado en peligro real no se paraban así, y Logan, que había pasado años aprendiendo a leer la diferencia, sintió el primer hilo frío de reconocimiento comenzar a tirar del borde de su certeza. Vanessa aplaudió, sin estar dispuesta a dejar que el momento se le escapara. «Entonces está arreglado», declaró. «Te paras. Logan te mueve. Y todos vemos cuánto duran los principios». Seguía sonriendo, seguía actuando, seguida convencida de que la noche se inclinaba hacia ella de la manera en que todo siempre lo había hecho. Pero en el centro del piso de mármol, rodeado de 40 personas que habían venido a ver a un hombre ser roto, Caleb Carter simplemente se paró y esperó, tranquilo como agua quieta, mientras el dinero yacía intacto a sus pies, y toda la sala reluciente comenzó lentamente a darse cuenta de que algo andaba mal. Los invitados se asentaron en un círculo suelto, atraído por instinto hacia la promesa de un espectáculo. Las copas de champagne se cernían olvidadas en manos manicuradas, y los teléfonos permanecían arriba, pantallas brillando en un anillo alrededor de los dos hombres en el centro del piso de mármol. En algún lugar cerca del frente, un hombre en una corbata de plata rió y dijo algo sobre lo rápido que esto terminaría, y la broma viajó a través de la multitud, reuniendo más risas a medida que avanzaba. Todos habían decidido cómo terminaba esto. La única pregunta era cuántos segundos tomaría. Vanessa se movió a través del anillo de invitados como una anfitriona en la cúspide de su propia fiesta, alimentándose de la energía que había creado. «Míralo», dijo, gesticulando a Caleb con una mano abierta, parado ahí, tan valiente. $7,000. Dejó que el número colgara en el aire. «¿Sabes cuánto tiempo tarda un hombre como este en ganar eso?» «Meses». Friega pisos durante meses para ver dinero como el que está tumbado allí, y aún así no lo recogerá. La multitud rió en señal, y ella se giró en un círculo lento para recoger cada rostro. Caleb no le respondió. Se paró donde había elegido pararse, sus manos sueltas a sus lados, su respiración lenta y uniforme. El insulto se deslizó sobre él de la manera que el agua se desliza sobre la piedra, no porque no lo alcanzara, sino porque hace mucho tiempo había decidido que el valor de un hombre no se medía por el volumen de las personas que se burlaban de él. Mantuvo sus ojos en la distancia media y le dejó tener su espectáculo. No había nada que ella pudiera decir sobre el dinero que él no entendiera mejor que ella. Enfrente de él, Logan no se había movido de su posición, y su quietud había comenzado a atraer su propia clase de atención. Un guardaespaldas a quien se le da un comando generalmente lo sigue, y el pequeño retraso en la respuesta de Logan estaba comenzando a parecer una grieta en el guión de la noche. Vanessa también lo notó. Parpadeó sus ojos hacia él una instrucción silenciosa, y Logan finalmente dio un paso adelante hacia el espacio abierto. Sus movimientos económicos y controlados, un profesional haciendo un trabajo que no quería, pero no rechazaría. Él se llevaba así de la manera que un hombre entrenado se lleva a sí mismo alrededor de una amenaza que aún no ha terminado de medir.
y aunque la sala leyó su precaución como renuencia, era algo más cercano al opuesto. Había pasado los últimos minutos viendo al conserje estar bajo una ola de humillación sin parpadeante, y cada instinto profesional que poseía había comenzado a susurrar que la historia en la que todos los demás creían era incorrecta. Caleb lo observó venir y no hizo ningún movimiento para levantar sus manos. Había dicho que no pelearía, y lo pensaba en serio, pero también entendía que Logan tendría que hacer algún tipo de contacto para satisfacer a la mujer que firmaba sus cheques. Caleb tenía la intención de absorberlo, dejar que el momento pasara, darle a Vanessa su teatro y alejarse con la dignidad que pudiera llevar de vuelta al sótano. Él cambió su peso, un pequeño ajuste automático, el tipo de cosa que un hombre hace sin pensar cuando otro hombre cierra distancia en él. Ese cambio fue pequeño, pero Logan lo vio y lo detuvo en seco. No fue el encogimiento de un civil asustado. Fue el asentamiento equilibrado y anclado de un hombre que sabía exactamente dónde estaban sus pies y exactamente qué su cuerpo podía hacer. Una postura practicada tan profundamente que sobrevivió años intentando olvidarla. Logan solo había visto esa economía particular de movimiento en un único tipo de hombre y nunca detrás de una fregona. Su enfoque se desaceleró y la multitud, malinterpretándolo, rió más fuerte, segura de que el guardaespaldas estaba jugando con su presa. Caleb notó el cambio en los ojos de Logan de la manera que un cazador nota a otro cazador. No había punto en arrastrarlo. Sea lo que sea que sucediera, su uniforme era propiedad de la empresa y si esto terminaba en ningún tipo de lucha, no quería explicarle una manga rasgada a un supervisor que ya lo miraba como un problema. Así que levantó un brazo sin prisa y comenzó a remangarse la tela gris de su antebrazo derecho, doblándola en vueltas ordenadas de la manera que un hombre cuidadoso hace todo. Fue un gesto pequeño y ordinario, y los invitados apenas lo registraron. Pero Logan lo registró. Cuando la manga se echó hacia atrás, reveló la piel del antebrazo de Caleb, e inscrito en esa piel estaba una marca que Logan había visto antes en lugares que la mayoría de las personas en esta sala no sabía que existían. No fue una decoración. No era el tipo de cosa que un hombre obtenía para verse peligroso en un bar. Fue una insignia específica usada por un tipo específico de soldado, el tipo de hombres cuyo trabajo nunca hizo las noticias y cuyos nombres nunca aparecieron en ninguna lista que un civil pudiera leer. La cara de Logan cambió y el cambio no fue sutil. El color se drenó de la expresión del guardaespaldas y sus manos, que habían estado subiendo, bajaron lentamente a sus costados. Detuvo su avance completamente a 10 pies de un hombre a quien le habían ordenado mover, y durante un largo momento el soldado profesional simplemente miró al conserje con algo que no era exactamente miedo, pero era un primo cercano. Era el reconocimiento de un hombre peligroso hacia otro, y debajo, la comprensión cada vez más clara de exactamente cuán mal había juzgado su empleadora la situación que había construido. La marca, la postura, la calma que nunca una vez se había roto, todo se alineó en la mente de Logan en una sola certeza. Había entrenado junto a hombres que se movían así. Había estado de pie junto a ellos en cuartos donde el instinto equivocado conseguía que la gente muriera. Y él sabía que la cosa que los separaba de todos los demás no era el tamaño de sus brazos, sino la profundidad de lo que habían sobrevivido. Un hombre que había ganado esa marca no necesitaba levantar una mano para terminar una pelea. Simplemente eligió no hacerlo, y la elección era la cosa más peligrosa sobre él. Logan se volvió y cruzó hacia Vanessa, y había una nueva urgencia en el conjunto de sus hombros. Se inclinó cerca de ella, bajando su voz para que solo ella pudiera escuchar, y los invitados observaron al guardaespaldas susurrar a la multimillonaria sin entender una palabra de ello. «Esa marca en su brazo», dijo Logan tranquilamente, sus ojos aún en Caleb. «Sé lo que es. Pertenece a hombres que entrenaron para el tipo de trabajo del que no te alejas sin cambios. Delta, la cosa real.
Te estoy diciendo que termines esto ahora antes de convertir una buena fiesta en algo de lo que te arrepentirás. Vanessa escuchó y luego hizo algo que se reproduciría en su memoria durante mucho tiempo después. Ella rió. Fue un sonido ligero y desdeñoso, e hizo ningún esfuerzo para mantenerlo privado. Un tatuaje, dijo, lo suficientemente fuerte para que los invitados más cercanos escucharan. ¿Tienes miedo de un tatuaje? Miró a Logan como si lo hubiera decepcionado personalmente, como si una grieta hubiera aparecido en una herramienta en la que había confiado. Hombres como él compran esos para sentirse importantes. Probablemente lo obtuvo para impresionar a una mujer que ya lo dejó. Las palabras viajaron y algunos invitados se rieron y la mandíbula de Logan se apretó. Vanessa estaba disfrutando un segundo objetivo ahora y se volvió hacia él completamente, su voz agudizándose en algo destinado a herir. Te pago para que te pares entre mí y el problema, dijo, no para que me sermonices sobre el brazo de un conserje. Te he visto manejar hombres el doble de su tamaño, y ahora que una pieza de tinta te hace correr a susurrarme al oído como un niño asustado. Ella sacudió la cabeza lentamente, actuando su desprecio para la audiencia a la que nunca dejó de jugar. Algo cambió en la sala. Entonces, aunque Vanessa estaba demasiado complacida consigo misma para sentirlo, el conflicto había cambiado tranquilamente de forma. Ya no se trataba de si el conserje podía derrotar al guardaespaldas, porque ambos hombres en ese piso habían dejado de pretender que era una pelea. La verdadera colisión ahora era entre el orgullo de Vanessa y la experiencia de Logan, entre una mujer que nunca una vez había enfrentado una consecuencia que no pudiera comprar su camino fuera de ella, y un hombre que había pasado años en lugares donde la arrogancia conseguía que la gente muriera. Caleb se paró entre ellos, olvidado por el momento, mirando cómo se desarrollaba todo. Logan intentó una vez más porque su conciencia no lo dejaría hacer otra cosa. Mantuvo su voz nivelada, pero había acero bajo ella. Ahora la certeza plana de un hombre que sabía exactamente de qué estaba hablando. No entiendes lo que estás mirando, dijo. Los hombres que estaban en esa marca no son entretenimiento, no son una historia que cuentas a tus amigos. He estado de pie junto a lo que pueden hacer y te estoy diciendo que la cosa más inteligente en esta sala ahora es dejar de apologizar y dejar que este hombre vuelva a su trabajo con su dignidad. Por un latido, pareció que la advertencia podría llegar a ella. Los ojos de Vanessa parpadearon hacia Caleb, hacia la cara tranquila que no le había dado el miedo que quería ni una vez, y algo incierto se movió detrás de su expresión. Pero la incertidumbre para una mujer como ella se sentía como caer, y había pasado toda su vida negándose a caer frente a cualquiera. Así que hizo lo que siempre había hecho en el borde de la duda. Ella extendió su mano por crueldad, porque la crueldad nunca le había fallado para hacerla sentir como si estuviera de pie sobre terreno sólido. Ella volvió su desprecio hacia afuera y lo convirtió en una actuación, insultando abiertamente a Logan, ahora cuestionando si el hombre en el que había confiado con su seguridad alguna vez había poseído algún coraje real. Tal vez he estado pagando demasiado por un cobarde, dijo, y la crueldad de esto cayó en la sala tranquila como una bofetada. Algunos de los invitados cercanos a ella se retiraron, e incluso aquellos que habían reído con ella toda la noche se vieron buscando estar en algún otro lugar por primera vez. El círculo que se había reunido para un espectáculo se había cuajado en algo tenso y dividido, y la división corría directamente a través de la multitud. Algunos de ellos aún se paraban con Vanessa, divertidos por su agudeza, esperando verla ganar de la manera que siempre ganaba. Pero otros habían guardado silencio, sus teléfonos bajaban, sus sonrisas se desvanecían, inquietos por la vista de una mujer regañando a un soldado por mostrar precaución y por la quietud ininterrumpida del hombre de gris que se negaba a convertirse en la broma que necesitaba ser. Caleb eligió ese momento para hablar, y su voz cortó la tensión sin levantarse por encima de ella.
No tienes que hacer esto, dijo a Vanessa, y había algo casi gentil en la forma en que lo dijo, la paciencia de un hombre que había visto a dónde llevaban caminos como este. Quédate con tu dinero. Volveré al trabajo, y todos aquí pueden olvidar que esto sucedió. No hay razón para que vaya más allá. Echó un vistazo a los billetes aún dispersos en el mármol. Nunca quise nada de esto. Era la segunda vez que le ofrecía una salida y la segunda vez que ella se negaba a tomarla. La oferta en sí parecía inflamarla porque un hombre que no quería su dinero y no temía su guardaespaldas era un hombre sobre el que no tenía palanca. Y Vanessa nunca en su vida se había parado a través de alguien a quien no podía mover. Miró la cara firme de Caleb, la certeza sombría de Logan, los invitados que ya no eran completamente suyas, y en lugar de retroceder, se profundizó porque el orgullo, una vez comprometido, raramente sabe cómo retirarse. Qué generoso, dijo, aunque la confianza en su voz se había adelgazado. El conserje y el guardaespaldas, ambos tan ansiosos por protegerme de un buen momento. Seguía hablando, seguía buscando el control que había sentido hace una hora, pero la sala había dado la vuelta de una manera que no podía nombrar, y cuanto más empujaba, más parecía estar empujando contra su propia base. Logan la miró durante un largo momento, y algo en su cara se asentó de la manera en que la cara de un hombre se asienta cuando termina un cálculo difícil y acepta la respuesta. Había dado cada advertencia que le debía. Había dicho la verdad claramente, y ella había respondido con desprecio, y había llegado al borde de lo que su autorrespeto le permitiría soportar. Sea lo que fuera que decidiera a continuación, ya había dejado de ser el hombre que simplemente seguía sus órdenes. Los invitados también podían sentirlo. La sala había quedado muy silenciosa y cada ojo había pasado del conserje al guardaespaldas, esperando a ver cuál sería finalmente lo que el hombre tranquilo detrás de la multimillonaria haría. Caleb observó la cara de Logan y la entendió antes que cualquier otro en la sala. Había llevado esa misma expresión una vez en otra vida, en el momento en que un hombre decide que el costo de la obediencia finalmente se ha vuelto más alto que el costo de alejarse. No dijo nada porque no era su momento para llenar, simplemente se paró en el centro del piso de mármol y esperó junto con 40 de las personas más ricas de la ciudad a ver de qué manera la noche se rompería. Logan se llevó la mano a la oreja y tiró de la pieza auricular. El pequeño gesto llevaba más peso que cualquier puño hubiera podido, porque todos en la sala entendieron qué significaba ese dispositivo. Era el hilo que lo conectaba a su puesto, a su deber hacia la mujer a la que le había pagado para proteger. Enrolló el cordón una vez alrededor de sus dedos y lo puso en la mesa más cercana al lado de una copa de champaña en medio vacía. Y el suave clic del plástico contra la madera fue el único sonido en una sala quedado silencio. Luego alcanzó los botones de su chaqueta de traje, los desabrochó sin prisa, deslizó la tela oscura de sus hombros y la dobló sobre su brazo de la manera que un hombre dobla algo de lo que se ha terminado. Debajo del uniforme y la pieza auricular y el traje a medida lo había hecho ser un guardaespaldas, pero sin ellos era simplemente un hombre parado en una sala llena de personas, eligiendo qué clase de hombre tenía la intención de ser. Sacó la placa de seguridad de su bolsillo por último y la colocó al lado de la pieza auricular en la mesa. He terminado, Logan dijo, y su voz llevaba a cada rincón de la sala congelada. Miró a Vanessa, y no había ira en su cara, solo una clase clara y cansada. Pasé años alrededor de hombres que entendían que el respeto no es algo que tomes de personas más débiles que tú. No estaré de pie detrás de alguien que lo ha olvidado, y no me pondré en el medio de un error de este tamaño solo para proteger tu orgullo. Colocó su chaqueta doblada sobre la mesa al lado de la placa. La sala no respiró. 40 de las personas más ricas de la ciudad observaron a un soldado profesional alejarse de una multimillonaria frente a todos ellos, y ni una sola de ellas tenía las palabras para lo que estaban viendo.
Vanessa se paró en el centro del anillo que había construido, y por primera vez esa noche la atención sobre ella no era el tipo que quería. Presionó sobre ella desde cada dirección, frío e interrogante, y ella sintió el piso de su certeza cambiar bajo sus talones. «Si caminas por esa puerta», dijo, e intentó sonar como una amenaza, pero su voz traicionó el más pequeño temblor. «Y no vuelves, no a este trabajo, no a ningún trabajo que pueda alcanzar». Levantó su barbilla, aún luchando por la sala que podía sentir desvanecerse. «He pensado en ello», dijo simplemente. Se volvió y la multitud se apartó para él sin ser pedido, y caminó la longitud del piso de mármol y salió por las puertas altas, dejando su pieza auricular y su placa y su vieja vida en la mesa detrás de él. Las puertas se cerraron con un sonido tranquilo y final, y Vanessa fue dejada parada en los restos de su propia fiesta con los invitados que había reunido para impresionar. El silencio que siguió fue la peor cosa que alguna vez había escuchado. Se volvió hacia la multitud con una sonrisa ya formándose, buscando la versión de sí misma que podía reír esto y recuperar la sala. Pero los rostros que la miraban habían cambiado, la diversión se había ido. En su lugar había algo mucho más peligroso para una mujer como Vanessa, un juicio tranquilo, 40 personas comenzando a preguntarse qué clase de persona acababan de verla ser. Ella lo intentó de todas formas, porque intentar era lo único que sabía. «Bueno», dijo, brillantemente, girándose hacia Caleb, «parece que mi guardaespaldas tiene más sentimientos que sentido. Pero la oferta aún se mantiene, ¿no? Sevens, 0, y todo lo que nuestro valiente conserje tiene que hacer es...». Las palabras se acabaron bajo ella, porque nadie rió, y el sonido de su propia voz en ese silencio fue de repente insoportable incluso para ella. Sea lo que fuera que alcanzara, ya no estaba allí. Los invitados habían comenzado a susurrar entre sí, y las preguntas se movían a través de la multitud como una corriente. ¿Quién era este hombre realmente? ¿Qué clase de soldado era para que un guardaespaldas tan capaz prefiriera renunciar a su trabajo antes que levantar una mano contra él? La marca en su brazo, la calma que nunca una vez se había roto, la forma en que se había negado tanto al dinero como a la pelea. La historia que habían venido a ver se había invertido, y ahora el hombre en el uniforme gris se paraba en el centro de ella, ya no una broma sino un misterio que ninguno de ellos entendía. Caleb sintió el peso de su atención cambiar hacia él, y no quería más de lo que había querido el dinero. Por un momento, consideró simplemente tomar su carrito y salir de la manera que Logan había hecho. Pero la sala estaba esperando, y Vanessa seguía parada allí con los restos de su actuación alrededor de ella, y él entendía que el silencio dejaría la historia equivocada atrás, así que habló tranquilamente, y su voz plana llevó más lejos que ninguna de las de Vanessa lo había hecho toda la noche. «Nunca estuve tratando de probar que soy más fuerte que nadie», dijo Caleb. Miró alrededor del anillo de rostros encontrándose sin desafío. «He dejado esa parte de mi vida atrás hace mucho tiempo. Hice cosas de las que no hablo en lugares que no nombro, y cuando terminó, quería una cosa. Quería ser un hombre que no tenía que lastimar a nadie para pasar su día». Miró hacia el dinero aún disperso en el piso. «Por eso no pelearé con él, no porque no pudiera, porque me prometeré a mí mismo que había terminado». La honestidad en ellos silenció el último de los murmullos. No había jactancia en sus palabras, sin intento de convertirse a sí mismo en un héroe, y esa ausencia fue exactamente lo que hizo que la sala lo creyera. Estas eran personas acostumbradas a hombres que actuaban su importancia, que inflaban cada historia en algo más grande que la verdad. Y aquí estaba un hombre deliberadamente haciéndose más pequeño que eso. El contraste era marcado, e hizo más daño a la posición de Vanessa que ninguna acusación hubiera podido. Junto a su tranquilidad, su crueldad parecía exactamente lo que era. Por un momento, Caleb dejó que su mirada se moviera a través de los invitados, los mismos rostros que habían levantado sus teléfonos una hora antes, seguros de que lo iban a filmar caer.
No dijo lo que estaba pensando, que había conocido a hombres en uniforme que tenían menos dinero que cualquiera en esta sala, y más coraje que todos juntos, y que el mundo tenía un hábito extraño de entregar las voces más fuertes a las personas que habían arriesgado menos. Dejó que el pensamiento se quedara detrás de sus ojos. Ya había hecho su punto, e insistir sería convertir la verdad en un discurso. Las puertas altas se abrieron de nuevo, y Logan volvió a entrar en el salón. Una onda se movió a través de los invitados, pero no miraba a Vanessa, y no extendía la mano hacia la placa que había dejado en la mesa. Cruzó el piso de mármol a donde Caleb se paró, y extendió su mano. «Nunca pregunté tu nombre», dijo Logan, «pero sé lo que esa marca costó, sé el tipo de hombre que la obtiene». Su agarre fue firme y sin prisa. «Es un honor. Gracias por tu servicio, y gracias por tener más restricción de la que la mayoría de los hombres tendrían». Caleb tomó su mano, y los dos de ellos se pararon allí por un momento, dos soldados reconociéndose el uno al otro en una sala llena de personas que nunca habían enfrentado nada más duro que una cena difícil. «Caleb», dijo tranquilamente. «Caleb Carter», y Logan asintió como si el nombre confirmara algo que ya había entendido. Vanessa observó el apretón de manos, y algo en ella finalmente se abrió. Había pasado toda la noche tratando de probar su poder haciendo un hombre pequeño, y había visto a ese mismo hombre ser honrado por la persona muy en la que había confiado para romperlo. La cosa que había ganado el respeto de la sala no era la fuerza que había burlado, y no era el dinero que había rechazado. Era todo lo que había pasado su vida tomando por error para debilidad, y por primera vez entendía lo mal que había leído el mundo y cuánto de lo que ella había llamado poder había sido solo ruido. Una mujer cerca del frente, una de los invitados que había reído más fuerte al principio, pasó adelante. «Lo siento», dijo a Caleb, y su voz fue pequeña. «No deberíamos haber reído. Lo siento». Luego otro invitado lo dijo y otro más, las disculpas moviéndose a través de la multitud en una onda lenta. 40 personas que habían venido a ver humillar a un hombre ahora incapaces de encontrar sus ojos. Caleb aceptó cada uno con un pequeño asentimiento, incómodo con la atención, queriendo solo que terminara. Vanessa se paró sola en el medio de ello. La fiesta que había construido para mostrar su poder se había convertido en un escenario para su desgracia, y ella podía sentir la forma de lo que venía. Los teléfonos que habían sido levantados para filmar la golpiza del conserje habían filmado algo completamente diferente, y ella sabía con una certeza enferma lo rápido que esas grabaciones viajarían. Para la mañana, toda la ciudad sabría qué había hecho, y el nombre Sinclair, que había cargado como un arma, cargaría esto en su lugar. Miró a Caleb una última vez, y por un momento pareció que también podría disculparse. Pero las palabras no vinieron, porque una vida de nunca necesitarlas la había dejado sin la capacidad de formarlas, y así bajó los ojos y no dijo nada. Era lo más cercano a una rendición que una mujer como ella podía manejar, y todos en la sala lo entendieron para lo que era. Caleb se inclinó, reunió los billetes esparcidos en una pila ordenada y los colocó en la mesa al lado de la placa abandonada de Logan. «No quiero tu dinero», dijo a Vanessa sin crueldad, sin triunfo. «Nunca lo hice». Luego se volvió, caminó de vuelta al carrito que había dejado cerca de la puerta de servicio y tomó el mango. El uniforme gris y la pequeña vida cuidadosa que había construido de casi nada seguían siendo suyos, el aviso de tinta roja y todos, e intenció volver a ellos con su conciencia exactamente donde siempre había estado. En los días que siguieron, las grabaciones se distribuyeron exactamente como Vanessa había temido, y la historia llegó mucho más allá de las paredes de la torre. Pero la versión que viajó no fue la que ella había intentado crear. La gente no recordó el ingenio de la multimillonaria o su poder. Recordaron al conserje que se había negado a pelear, que había rechazado 7-0, que había respondido a la crueldad con una calma que el dinero no podía comprar.
Su reputación absorbió el daño que su orgullo había ganado, y no había un puñado de billetes lo suficientemente grande para deshacerlo. Logan no volvió a trabajar para Vanessa, y nunca pidió la placa que había dejado en la mesa. En cambio, buscó a Caleb, y en las semanas que vinieron, una amistad creció entre ellos, el tipo silencioso que se forma entre hombres que han visto la misma oscuridad y han elegido la misma luz en el otro lado de ello. No hablaron mucho sobre los lugares en los que habían estado. No lo necesitaban. Algunos entendimientos no requieren palabras, y el suyo fue construido en los pocos que importaban. Dentro del edificio Sinclair, algo cambió de una manera que fue más difícil de medir. La gente que trabajaba encima del tercer piso, que había caminado pasado el hombre de gris durante 2 años sin aprender su nombre, comenzó a verlo. Aprendieron que su nombre era Caleb. Le asintieron en los pasillos, mantuvieron los ascensores, dijeron buenos días y lo pensaron. Él no lo había pedido y lo aceptó de la manera que aceptaba todo, sin necesitarlo ser más de lo que fue. Caleb mantuvo su trabajo y mantuvo su silencio, y continuó empujando su carrito a través de la torre después del anochecer, cuando las oficinas se vaciaban y el vestíbulo de mármol se volvía frío y quieto. En la superficie, nada sobre sus días había cambiado. Seguía trabajando las horas tranquilas y no pedía nada a nadie. Pero los hombres y mujeres que compartían el edificio con él entendían algo ahora que no habían entendido antes, y ese entendimiento los seguía sin ser hablado donde quiera que fuera. El valor de un hombre nunca estaba en su uniforme o su título, o el dinero que podía tirar sobre un piso para hacer que un extraño se sintiera pequeño. Vivía en las cosas que no se anunciaban a sí mismas, en la firmeza que solo la experiencia dura puede construir, y en la humildad que elige no usarlo. En una noche reluciente, frente a 40 personas que pensaban que estaban viendo una pelea, un conserje tranquilo había recordado a una sala llena de extraños poderosos una verdad que habían pasado toda su vida olvidando. Y luego había tomado su carrito y volvió al trabajo exactamente como siempre había tenido la intención.